Una vez desterrado como un veterinario de la corte inútil, sé que pensó que su vida había terminado. Pero después de salvar a una bestia divina, fue invitado al reino de las bestias con honor y respeto. Ahora, mientras su antiguo país se derrumba sin él, está viviendo una nueva vida, rodeado de amigos leales, sanando bestias, enseñando magia y ahogándose en afecto. Además de todo esto, su poder crece hasta alcanzar un nivel divino. ¿Podrá un veterinario convertirse en el sanador más fuerte en un mundo de bestias? Vamos a descubrirlo. La historia comenzó con un comerciante huyendo de un oso después de robar huevos. Gritaba horrorizado que no debería haber sido tan codicioso ni haber ido tan lejos en las montañas. Justo cuando el animal estaba a punto de atacarlo, apareció el protagonista, Seke Veterinari. Sostuvo tranquilamente la pata del oso y le preguntó si estaba bien. El hombre exclamó aterrorizado que estaba detrás de él. El protagonista neutralizó al oso en un instante, haciéndolo caer. El comerciante exclamó encantado: «Gracias a Dios que estaba aquí. Por cierto, ¿quién es?» «Un gran aventurero, ¿verdad?» Él empezó a examinar al oso y respondió que no en absoluto. Eso pensaba, estaba herido. El hombre aliviado notó que afortunadamente gracias a él solo salió con un rasguño. El protagonista, con el rostro tranquilo, dijo que en realidad tenía lesiones internas, costillas rotas en los pulmones, por eso se enfadaba fácilmente. El comerciante gritó espantado. ¿Qué estaba haciendo? Ese era un siervo del señor demonio, el enemigo de toda la humanidad. El protagonista respondió que sí, era un monstruo, pero ahora era su paciente. Transformó su mano en una afilada cuchilla y le extrajo la costilla rota. Después de eso, el oso recuperó la conciencia de inmediato. Sé que sonrió y se disculpó si había sido grosero con él. Probablemente sería mejor dejar el resto a la autocuración. Al ver esto, el comerciante gritó aterrorizado que lo iba a matar. La bestia se sentó en el suelo y comenzó a mirarlo. El protagonista preguntó: ¿todo bien? Ahora lo entiendo todo. Tiene sus huevos. El hombre apretó el fardo emocionado y respondió que no en absoluto. El protagonista le dijo que ya lo sabía. Era un oso raro con huevos. Estaba furioso porque le había robado a sus crías. El comerciante preguntó asustado: «Entonces, ¿por qué vino por mí estando herido?» Él respondió con una sonrisa que no lo sabía. El hombre exclamó confundido que ya sospechaba que le había robado sus huevos. El protagonista comentó que ellos también tenían sentimientos. Si escuchabas con atención, podías oír la voz silenciosa de los animales. Ahora necesitaba recorrer la zona, así que le daría una ventona hasta la base. Lo levantó con una sonrisa y con facilidad. El comerciante en shock notó que tenía tal fuerza, tal arte de curar y comprensión de los monstruos. ¿Quién era en realidad? El protagonista se presentó con una sonrisa y añadió que era veterinario. Al poco tiempo llegó a una granja y clavó una jeringa en una vaca enferma. Tras la inyección, el animal se sintió mejor al instante. El dueño de la vaca lo agradeció feliz y añadió que le estaba en deuda. Su hija le preguntó qué era esa luz sobre él. Él respondió sonriendo que era su habilidad. Por eso era una persona muy especial. Ella preguntó con interés: ¿tendré yo también habilidades? El hombre dijo emocionado que, como ya había dicho, ella no podría hacer lo que él hacía. El protagonista sonrió y comentó que no importaba si tenía habilidad o no, lo principal era el deseo de ayudar. La niña lo admiró y dijo que no sea modesto. Era un especialista maravilloso. Tal vez incluso superaba a su padre. Sé que respondió con una sonrisa que ni de lejos. Su padre era mucho mejor, aunque ya había muerto. Ella se entristeció de inmediato y dijo que lo sentía mucho. Él contestó sonriendo que estaba bien. Había sido hace mucho tiempo. Bueno, ya que habían salvado a la vaca, ahora le preocupaba otra cosa. El establo estaba mal ventilado y esa gran carga bloqueaba el aire. Tenían que limpiar la habitación más seguido. Y ese ternero en la esquina, comparado con su última visita, estaba completamente encorvado y demacrado. Pensaba que debería moverse a otro sitio. Y la alimentación, como se estaba distribuyendo, le parecía que había añadido demasiado concentrado. No todos estaban lentos, respiraban pesadamente y claramente tenían sobrepeso. Cada uno tenía órdenes de arriba. Estaba seguro de que querían que los animales engordaran, pero sentía que no quería exponer a su familia a problemas. El hombre respondió entusiasmado que tenía toda la razón. Había recibido la orden el mes pasado y aún no había tenido tiempo de cumplirla. El protagonista comentó con una sonrisa que eso era muy propio de ellos. De repente sonó su teléfono, lo tomó y preguntó. Cayman, el primer ministro que lo había llamado, gritó nervioso. ¿Qué estaba haciendo allí? Sé que respondió tranquilamente que estaba haciendo una inspección de rutina en el rancho del este.
El primer ministro exclamó furioso que era solo una inspección del ganado que duraba 30 minutos. Él asintió y añadió que requería demasiado esfuerzo. El primer ministro señaló molesto que siempre ponía excusas. ¿Qué sentido tenía perder el tiempo en eso? Esos animales serían sacrificados para carne de todos modos. En cualquier caso, que ese inútil regresara pronto. El protagonista aceptó y colgó. La chica comentó emocionada que parecía que lo estaba pasando mal en el trabajo. Él sonrió y respondió que estaba bien, ya estaba acostumbrado. El hombre exclamó nervioso que era terrible. Todos sabían lo duro que trabajaba, pero era como si a esos ricos y aristócratas no les importara. Al menos deberían trabajar un poco. Sé que sonrió y dijo que no era de extrañar que fueran tan descuidados con los animales. Añadió en voz baja que bajo el nuevo rey la ganadería en el país había decaído y solo quedaba un veterinario. Tuvieron suerte de tenerlo, pero siendo sincero, deseaba que se fuera y desarrollara su talento en otro lugar. Quedarse allí era una pérdida de tiempo. El protagonista sonrió y respondió que al fin y al cabo no podía simplemente abandonarlos. El hombre dijo que lo entendía, pero que también tenía que pensar en sí mismo. Él sonrió y dijo que le alegraba escuchar eso. Bueno, ahora que el primer ministro estaba furioso, mejor se iba de allí. Volvería, que cuidaran de todos. Sé que se acercó felizmente a su dragón Chi y le preguntó, bueno, nos vamos a casa. De repente este empezó a ponerse nervioso y a gruñir. Preguntó confundido qué le pasaba. Al parecer había escuchado su llamado. Al cabo de un rato se pusieron en marcha. El protagonista pensó que estaba considerando dejar el país para buscar un futuro mejor, pero no podía abandonar a gente como ellos. Bueno, si lo pensaba, no estaba tan mal vivir allí. De pronto el dragón se distrajo y corrió en otra dirección. Él gritó emocionado que espere, la capital es hacia el otro lado. La bestia lo llevó hasta un cachorro tendido en el suelo. Sé que lo recogió y notó que estaba herido. Le agradeció por haber prestado atención a él, cortes y moretones, pero nada grave. Va a doler un poco ahora, dijo. Sacó una jeringa para hacer un examen médico y tras obtener la sangre del perro, dijo que había toxinas en ella. Había sido atacada por ogros. Estaría bien, él era médico. El protagonista usó la habilidad de dosificación y con una jeringa le puso una inyección para que se sintiera mejor de inmediato. Pensó que tenía un pelaje muy bien cuidado y suave. No parecía salvaje. Pero entonces, ¿cómo había acabado en ese lugar? De pronto el dragón rugió con fuerza. El protagonista se giró y al ver a los ogros, dijo tranquilamente que ya lo entendía todo. Ellos la estaban cazando. ¿Por qué la perseguían si ni siquiera pensaban comerla? Tal vez deberían detenerse. Uno de los monstruos intentó atacarlo. Él esquivó tranquilamente y preguntó si lo estaban escuchando. Se quedó una poderosa patada y dijo con calma que no quería hacerles daño si era posible. En respuesta, los ogros gruñeron salvajemente. Él notó que aparentemente no. Bueno, entonces tendría que luchar. El protagonista usó las habilidades de parálisis y sueño e inmovilizó a todos los oponentes al instante. Luego dijo que eran dos habilidades médicas, pero muy útiles en estas situaciones. Bien, ahora ese cachorro estaba a salvo. De repente, el perro desapareció de sus manos. Preguntó sorprendido si había desaparecido. Era un monstruo, ¿verdad? Le parecía que había dicho algo. Bueno, aparentemente ya estaba mejor, así que los detalles no eran importantes. Era hora de volver a casa. Al poco tiempo regresaron a la ciudad y fueron directamente al palacio. El rey Rogale, con el rostro sereno, dijo que estaba despedido. El protagonista, en shock, preguntó por qué. Explicó que el primer ministro le había informado que había generado enormes gastos que excedían las necesidades. El ministro mismo exclamó alegre que era exactamente como lo había dicho. El ganado no era más que animales criados, sacrificados y comidos. Cualquiera que gastara tanto en cuidados médicos para esos animales solo traía daño, no beneficio. Se justificaba con la salud y la ecología. Si morían, unas pocas crías serían suficientes. Si se deshacían de él, reducirían gastos innecesarios y podrían invertir en el futuro del reino. Genial. El rey estuvo de acuerdo con él y preguntó si tenía algo que decir. Sé que respondió que si era así, se disculpaba humildemente. Ante todo, la ganadería no era tan sencilla como decía el ministro. Sin una gestión adecuada, la productividad no sería estable e incluso podía llegar a desaparecer debido a la propagación de enfermedades. Además, también estaba a cargo de manejar las escuadras de monstruos usadas por el Ejército Nacional para contener la ferocidad innata de los hixonistas. Se necesitaban métodos especiales, sin los cuales el país sufriría bajas humanas y daños materiales irreparables.
Eyman respondió con una sonrisa que quizás él no lo sabía, pero recientemente se había inventado una herramienta mágica muy útil. Sacó una pulsera con una sonrisa maliciosa y dijo que con solo ponérsela se podía obligar a mascotas y bestias mágicas a obedecer a voluntad. En resumen, mientras tuvieran eso, él era inútil. El protagonista exclamó desconcertado que estaban tratando a los animales como simples objetos con esa cosa. Si seguían pisoteando sus sentimientos y dignidad, un día sería inevitable una catástrofe. El primer ministro exclamó burlón que parecía estar delirando. Rogale, con rostro sereno, dijo: «¿Qué clase de estupidez es esa? Merece ser castigado por todo el daño que ha causado al país, así como por sus numerosas falsas pretensiones de competencia. Pero reconozco su trabajo, así que lo trataré con la indulgencia que merece. Le ordeno que sea deportado». Tiempo después, Seke, sentado junto a un estanque, se tumbó en el suelo abatido y dijo que pensaba que había hecho lo mejor para reemplazar a su padre, pero el mundo se volvió loco cuando un nuevo rey subió al trono. El dragón Chi se acercó y empezó a lamerlo, intentando consolarlo. Él preguntó con una sonrisa si estaba intentando consolarlo. Así era. Los animales no son cosas que se pueden tirar. Son criaturas con sentimientos y corazones que animan a sus amigos en tiempos difíciles. El protagonista acarició felizmente a su mascota y en respuesta a este lo empujó con fuerza. Cayó al agua y dijo con una sonrisa que la victoria era suya. De repente, Tiffany apareció en el cielo frente a él. Seke, completamente sorprendido, dijo que era muy hermosa. Ella abrió los ojos y al verlo dijo feliz que lo había extrañado. Le debía mucho. La chica se presentó alegremente y dijo que la llamara simplemente T. El protagonista respondió sorprendido, que pasara a la casa. Luego él también se presentó y después de un rato llegaron a su hogar. El protagonista se sentó frente a ella y preguntó si era la cachorra que había salvado. Tiffany aceptó felizmente. Él la miró y señaló que parecía un monstruo, pero lo que había salvado era un cachorro común, no una chica como ella. La joven al instante se transformó en un pequeño perro y preguntó con alegría si ahora le creía. Seke en shock aceptó y exclamó si de verdad era un monstruo. Nunca había oído de una especie que pudiera convertirse en persona. Tiffany respondió sorprendida que por supuesto no era un monstruo. ¿Sabía el de los dioses monstruo? Son monstruos que existen desde tiempos antiguos y son iguales a los dioses, y quien los gobierna es llamado el Rey Bestia Divina, y ella era la hija del Rey Bestia Divina. Venía a invitarlo. Nurokma es un país de agua, vegetación y animales gobernado por el Rey Bestia Divina. Sus tierras necesitaban la mano amorosa que él había extendido a un monstruo desconocido que encontró en su camino. El protagonista respondió que no podía hacer mucho, pero si ella pedía ayuda, por supuesto aceptaría. Justo acababa de ser deportado, así que su oferta llegaba en el momento justo. Que Nurokma lo esperara. Al tocarse las manos, su cuerpo empezó a brillar de inmediato. Exclamó sorprendido que su cuerpo estaba brillando. Tiffany tomó forma humana y dijo que el contrato estaba hecho. Quien hace un contrato con una bestia divina libera su poder oculto y obtiene aún más fuerza. Si tenía alguna pregunta, debía preguntar. Seke dijo que era hora de prepararse. Tiffany aceptó y, tumbándose en la cama, le deseó buenas noches. Él exclamó desconcertado que esa era su cama. La chica sonrió y preguntó si quería que durmiera con él. Al final, el protagonista acabó durmiendo en el establo de la granja. Por la mañana, Seke le dijo al dueño de la granja que sinceramente los echaría de menos, pero que no podía quedarse más en ese país. El hombre comentó que esa gente en el poder era un grupo de completos idiotas. Ellos estarían bien que él solo se preocupara por sí mismo. En ese momento, Tiffany intentaba establecer contacto con el dragón del protagonista. El granjero, al observar, comentó con una sonrisa que parecía que tenía buenos compañeros, así que no había de qué preocuparse. Se disculpó con una sonrisa por el alboroto y dijo que podían seguir. De repente, Tiffany gritó que solo era amiga desde que el protagonista, perplejo, se acercó y preguntó: ¿acaba de decir algo? La chica respondió que eran tonterías. El pensativo notó que había oído otra voz. Bueno, era hora de partir. Al poco tiempo comenzaron su viaje. El protagonista, sosteniendo un mapa, señaló que incluso con las patas de Chi, el viaje tomaría unos 5 días. Tiffany sonrió y dijo que proponía hacerlo divertido. De pronto empezó a gruñir ferozmente. Seke preguntó confundido qué le pasaba. ¿Por qué estaba de mal humor? Miró hacia un lado y al ver a una arpía dijo sorprendido que era una persona herida. Tiffany exclamó emocionada que no, que era una arpía, un monstruo de rango ahí muy feroz.
¿Cómo había llegado hasta allí? Debía enrodearla. El protagonista, confiado, saltó del dragón y se negó. Se acercó a la arpía y notó que últimamente había muchos monstruos heridos. Ella sufría, debía dejar que la examinara. De pronto, la chica voló nerviosa al aire. Sé que tocó su frente en un instante y usó la habilidad de sueño. Al atraparla dijo que todo estaría bien. Tiffany, confundida, preguntó por qué la estaba tratando. El protagonista respondió que era porque él era médico. Además, los monstruos solo se habían vuelto locos por la maldición del señor demonio. No era su culpa. La chica lo abrazó feliz y exclamó que era maravilloso. Ese era el Seke al que siempre había admirado. Si eso era cierto, entonces César Pia también podría ser salvada. Él respondió nervioso que no dijera tonterías. Había dicho que los monstruos estaban malditos y no eran tan fáciles de domar. Ella preguntó, pero no había cuidado de ellos en el reino. El protagonista explicó que había sido un proceso largo y que había tardado mucho en levantar la maldición. De repente, la arpía despertó y lo abrazó exclamando que lo amaba. Al poco tiempo, los tres emprendieron el camino. Tiffany lo miró admirada y dijo que había logrado enfrentarse fácilmente a un monstruo de alto rango. Seke respondió tímidamente que no era para tanto. Ni siquiera recordaba tener tanta fuerza. La chica añadió que no creía que su poder pudiera desarrollarse tanto gracias al contrato. Él recordó su contrato y preguntó si eso significaba que esa chica también podía hablar. Tiffany asintió y añadió que sus habilidades se habían desarrollado tanto que podía entender su lenguaje. El protagonista dijo con vergüenza que todo era parte del trato. Ella aceptó y respondió que todo era gracias a su talento. Ambas chicas comenzaron a acurrucarse a su lado y a decirle felices que lo amaban. De repente, la arpía corrió furiosa y gritó que era un idiota. Estaba tan enamorada de él, pero ni siquiera se daba cuenta. El protagonista en shock exclamó que era un malentendido. Espera, ella también podía hablar. Pensó sorprendido que sí, que después de todo era un monstruo. El dragón gritó frustrado que él le había mentido, que saltaba al pecho de cualquiera con tanta facilidad. ¿Acaso le gustaban tanto los mamíferos? Tiffany se acurrucó feliz a su lado y preguntó si le gustaban los pechos. Entonces ella presionaría más fuerte. Seke exclamó horrorizado que no complicara las cosas. Lo había entendido mal. Él desde hace mucho tiempo, incluso ahora, la consideraba la mejor. Ella se detuvo de golpe y sonriendo y lamiéndolo, respondió que también lo amaba. Él pensó con una sonrisa avergonzada que nunca imaginó que llegaría el día en que pudiera hablar así con ella. De pronto, señaló hacia un lado y dijo que ya habían llegado. El protagonista suspiró con disgusto y replicó que no dijera tonterías. Aún faltaban unos días. Ella respondió feliz que esa era la entrada a Nurogma, la puerta de Mukuni. Eso era de lo que hablaba. Con sus rápidas patas habían llegado a tiempo. Entraron y él empezó a mirar sorprendido a su alrededor. Todos los habitantes, al ver a Tiffany, comenzaron a saludarla felices. Ella gritó con una sonrisa que había vuelto. El protagonista, observando, pensó que antes tenía dudas, pero ahora realmente era una princesa. La chica dijo feliz que había reunido una gran cosecha en el mundo exterior. Había traído a un médico humano. Seke se presentó sonriendo y dijo que estaba encantado de conocerlos. Todos los aldeanos lo miraron sorprendidos y dijeron, ese es el benefactor del que hablaba la bestia divina, pero es humano, ¿verdad? Nunca habían visto humanos antes y además estaba con un monstruo. Él preguntó confundido si había dicho algo mal. Tiffany respondió con una sonrisa que todo estaba bien. Solo estaban un poco confundidos porque no estaban acostumbrados a los humanos. El protagonista, mirando alrededor, pensó que había leído que alguna vez los hombres bestia fueron expulsados por los humanos y terminaron en un bosque denso. Así que no le sorprendía su reacción. De pronto, uno de los aldeanos llamó a la princesa y empezó a guiarlos. Tiffany dijo que se disculpaba de antemano por tal reacción. El protagonista respondió con una sonrisa que no pasaba nada. Era una reacción natural ante un extraño. De repente, un hombre bestia la llamó y notó felizmente que tenía unas manzanas deliciosas. ¿Quería una? La chica respondió con una sonrisa que tomaría una. Sé que al verlo dijo que parecían muy sabrosas. Ella preguntó si él también quería. Tenían muchas. Su almacén estaba en esa dirección. Tiffany corrió hacia allí con una sonrisa. Él al verla dijo que no corrieran tan rápido. De pronto, uno de los aldeanos perdió el control de su caballo y casi se les fue encima. El protagonista, apresurándose a salvarlas, hizo dormir al caballo en el aire y atrapó a la princesa. Después de eso preguntó si estaba bien. Ella le agradeció avergonzada.
El protagonista, mirando a Chico en los hombres bestia, notó que ella también estaba bien. El hombre corrió emocionado hacia ellos y preguntó si estaban heridos. Tiffany respondió que estaba bien. De repente, un guardia llegó corriendo gritando porque intentaba atropellar a una bestia divina, que lo llevaran al castillo. Él y su caballo debían sufrir el castigo máximo. Sé que lo detuvo y tras examinar el casco del caballo, notó que ya lo sabía. El casco estaba desgastado e inflamado, le recortaba los cascos regularmente. Caminar sobre adoquines en ese estado era como pisar vidrios descalzo. Ayudó al caballo y dijo con enfado que le había dado primeros auxilios. Estaría bien hasta llegar a casa, así que cuidara bien de él. El hombre respondió emocionado que tendría cuidado. El protagonista señaló con una sonrisa que en cualquier caso no fue intencional, así que por favor que transformara su enojo en clemencia. Tiffany añadió que estaba segura de que no permitiría que algo así ocurriera de nuevo. El guardia, sorprendido, lo dejó ir y dijo que solo porque ellos lo pensaban. El protagonista acarició la cabeza de la mujer bestia y dijo que no debería haber saltado así de repente. Ella aceptó con una sonrisa y se disculpó. Los ciudadanos se reunieron a su alrededor y empezaron a agradecerle y a decir que todo era como había dicho la princesa. Había logrado levantar al caballo. El hombre exclamó que no podía agradecerle lo suficiente por salvar a su caballo y a él mismo. El guardia comentó emocionado que parecía que también estaba en estado de shock y le agradeció por resolver la situación. Tiffany, con una sonrisa, señaló que le alegraba escuchar que todos aprobaban, hace que esperaba que pudieran conocerse mejor y volverse amigos. De repente levantó al protagonista en el aire y gritó que sé que era solo suyo. Al poco tiempo llegaron a una enorme mansión. Él mirando alrededor se quedó atónito. La chica lo llamó y le preguntó qué le pasaba. Debían ir rápido. Era un invitado importante, así que por favor lo trataran con cortesía. Las doncellas inclinaron la cabeza y estuvieron de acuerdo con ella. Tiffany sonrió y dijo que había dejado vacía una de las habitaciones de invitados, así que se sintieran libres de usarla. Se verían más tarde. Una de las doncellas se acercó y dijo que si necesitaban algo podían pedírselo a ella. Después de eso, la chica se fue y los dejó solos. Sé que exclamó sorprendido que Tiffany realmente era una princesa. No era emocionante. Lo había tomado por sorpresa. Todo de repente era muy serio y si ella lo aprobaba, ¿qué pensaría el resto de su familia? Él era terrible en todo excepto en medicina. Ella respondió que eso no era cierto. Él era experimentado, atento y genial. Sería bien recibido en todas partes. No le gustaba a ese perro, pero también había visto lo que había visto. El protagonista sonrió, la acarició y le dio las gracias, diciendo que se alegraba de que pensara así. Estaba feliz de poder hablar con ella. Eso se llamaba amistad interracial, no lo repetiría. Estaba tan feliz de tenerla. De repente se escuchó un fuerte grito pidiendo ayuda. El protagonista con el rostro serio usó la habilidad de detección y notó que 2 habitaciones más allá 2 hombres estaban trepando por la ventana con un gran paquete. Entró de inmediato en la sala donde ocurría todo y al ver a 2 bandidos intentando secuestrar a Sofía, la reina divina de las bestias, preguntó si eran secuestradores. Los hombres exclamaron nerviosos. ¿Y quién demonios era él? Habían usado la habilidad de sigilo, como los había encontrado. Sé que con rostro tranquilo respondió que los había encontrado siguiendo el rastro. Uno de los secuestradores gritó asustado que tenía habilidades de guardabosques muy fuertes. Él respondió que era una habilidad médica. El secuestrador susurró la información al otro y este dijo que ya entendía. Así que ese era el huésped con el monstruo. El protagonista les dijo que si querían invitar a la chica a salir, pensarán en algo menos extremo. Solo lograrían espantarla. Uno corrió a atacarlo gritando que estaba acabado. Sé que saltó por encima de él, usando la habilidad de parálisis, neutralizó al enemigo. El segundo secuestrador, al verlo, exclamó emocionado que eso era magia de combate. El protagonista replicó que era una habilidad médica. Bueno, daba igual. En cualquier caso, que no dijera una palabra y simplemente dejara a la chica. Después hablarían del resto. El hombre se giró e intentando saltar por la ventana respondió que era un idiota. Ella lo empujó al instante, haciendo que el tipo perdiera el equilibrio y soltara a la chica. Sé que la atrapó de inmediato y al aterrizar le preguntó con una sonrisa si estaba herida. Luego se acercó al secuestrador y dijo que quería verle la cara. De repente, el tipo se rió y usando magia de transferencia desapareció al instante. El protagonista exclamó sorprendido. ¿Magia de transferencia? Esa era una habilidad de alto nivel con un número limitado de usuarios.
Un ladrón de poca monta no podía usar eso. ¿Qué significaba todo aquello? Quitó la mordaza de la boca de la chica y le preguntó si estaba bien. Sofía lo llamó por su nombre con una sonrisa y le dio las gracias. El protagonista preguntó confundido si ella conocía su nombre. La joven asintió y explicó que era su empleadora. Era la reina divina de las bestias. Le agradecía por salvarle la vida. Al cabo de un rato, Sofía, sentada en el trono, lo recibió en su sala y dijo que había sido aceptado, que le permitiera presentarse. Era la reina divina de las bestias. Sé que se presentó en respuesta, inclinó la cabeza y se disculpó por haber sido tan descortés anoche. Ella respondió con una sonrisa que no debía hablar tan formalmente. Tiffany, feliz, de pie junto a la reina, dijo que era verdad que casi eran amigos. Sofía señaló que no tanto. Tenían mucho de qué hablar, pero esta vez serían breves. Quería que él sirviera a su país como médico jefe de la corte. Sé que en Sok, preguntó de nuevo el médico jefe de la corte. Ese era el jefe del departamento médico, no, apenas había llegado a verlos. De pronto se oyó la voz de un guardia diciendo que el maestro Zoro debía esperar que su majestad estaba en audiencia. El tipo entró con descaro y se disculpó por interrumpirlos. El protagonista, al verlo, preguntó confundido quién era. Tiffany explicó que era el más grande de los médicos. Sé que notó sorprendido que era el médico jefe. Zoro lo miró con desprecio y caminó un poco más adentro. Sofía preguntó qué quería. Él respondió que, como actual médico jefe de la corte, no podía ignorar la situación. Aunque fuera opinión de la princesa, darle un puesto tan importante a un desconocido que acababa de llegar era una locura. El guardia gritó emocionado que estaba siendo grosero. Sofía contestó que estaba bien. Sus palabras tenían algo de mérito, así que lo considerarían para el puesto de asistente. Zoro preguntó burlón, ¿este hombre un asistente? No creía que alguien tan feo y calvo pudiera ocupar un cargo tan importante, sin importar quién lo apoyara. En realidad, podría ser un espía de otro país y quién sabe cuándo lo atraparían con las manos en la masa. Sé que al escucharlo se sintió perplejo de que lo estuviera humillando tanto. Su físico y su centro de gravedad eran extraños. Lo llamó y le preguntó si podía echarle un vistazo a su mano derecha. Zoro gritó enfadado. ¿Por qué tenía que mostrar su mano? El protagonista notó que hacía un movimiento brusco. Estaba herido, ¿verdad? Quería ver su mano. El tipo respondió nervioso que se negaba. Él era el médico jefe de la corte, así que podía encargarse solo de un corte así. El protagonista sacó pensativo un instrumento médico y notó que era el mismo corte que le había hecho al bandido anoche con ese bisturí. Los guardias, confundidos, preguntaron de qué bandidos hablaba. Dijo que veía que no lo sabían. Sofía sintió y añadió que había guardado silencio para no causar confusión. En realidad había habido un bandido en su dormitorio anoche. Estuvo en peligro, pero sé que la salvó. Los guardias gritaron horrorizados que era terrible. ¿Acaso quería decir que el maestro Zoroa era ese bandido? El tipo exclamó emocionado que eso era absurdo. ¿Cómo podía ser? Una cicatriz similar a la de ese canalla no probaba nada. Sé que usó la habilidad de chequeo y respondió con una sonrisa que por eso quería saber. Podía tomar un poco de su sangre, tal vez la sangre en el bisturí coincidiera con la suya. Los caballeros preguntaron sorprendidos. ¿Quería comprobar la sangre? ¿Eso siquiera era posible? Zoroa se puso muy nervioso. Sofía, al verlo, con rostro serio le ordenó que hiciera lo que pedía. El tipo, horrorizado, sacó una hoja e intentó matar a la reina. El protagonista usó de inmediato la habilidad de parálisis y al neutralizarlo, dijo con una sonrisa que las formalidades eran inútiles con los malos. Sofía comentó con una sonrisa que la había salvado otra vez. Tiffany exclamó admirada que eso era genial. Estaba orgullosa de él. Llegó al castillo y de inmediato expuso a los malos y los derrotó. Él se disculpó con la reina. La joven respondió que eran tonterías. Al poco tiempo llegó a la academia de médicos y mirando a todos, preguntó sorprendido. ¿Así que había tantos médicos de la corte en todo el país? Dorothy, su nueva asistente, asintió y añadió que eran responsables de la atención médica de las personas así como del ganado. Sé que se sorprendió al pensar que él había trabajado solo. Ella dijo que había sido nombrado para dirigirlos, que por favor se presentara. Él, algo nervioso, se presentó y dijo que sabía que todo era muy repentino. Quizás a algunos no les gustara que fuera un forastero, pero intentaría encajar lo mejor posible. Si tenían algún problema, que se lo dijeran y él trataría de ayudar. Después pensó emocionado que esa era una presentación patética. Tenía que pensar en algo más inteligente. No había tenido tiempo para eso ayer. De repente, todos los médicos comenzaron a saludarlo felices.
Se sorprendió al ver que todos eran muy acogedores. Dorothy explicó que ya habían escuchado de sus hazañas, como había salvado a la princesa y a la reina divina de las bestias. Todos sabían lo que había pasado en la ciudad y su predecesor había sido igual, así que no debía preocuparse por nada. Harían todo lo posible por apoyarlo. El protagonista aceptó con una sonrisa y dijo que era hora de empezar. De pronto, un médico irrumpió en la sala y señalando al cielo gritó asustado. Estaban en problemas, que miraran arriba. Venían en multitud. Era un rebaño entero de monstruos demoníacos. Todos salieron y gritaron emocionados que había un montón de dragones. ¿Por qué tantos? A medida que los dragones se acercaban, uno de ellos llamó al protagonista. Él preguntó sorprendido por qué estaban allí. Los dragones respondieron que habían oído que él se había ido, por eso lo buscaban. No querían trabajar sin su hermano. Sé que se sorprendió al ver que también podían hablar, así que esa era su habilidad desarrollada. Aún se estaba acostumbrando. Dorothy preguntó emocionada quiénes eran esos dragones. Él dijo que los cuidaba en su tierra natal. Si no les importaba, le gustaría tomarlos bajo su ala. Eran excelentes dragones voladores para montar y estaba seguro de que serían útiles para viajar por aire. La chica respondió encantada que sería maravilloso. Ellos aceptaron. Mientras tanto, en el antiguo país de Seke, Progai, probándose una nueva corona, preguntó feliz cómo les parecía el nuevo accesorio. No era digno de su majestad. El primer ministro asintió con una sonrisa y añadió que con tal brillo, la grandeza del rey sería conocida en todos los chencones de la tierra. Señaló con una sonrisa maliciosa que eso era mucho más rentable que gastar dinero en animales. Estaba seguro de que cuando la gente viera la corona se alegraría. El rey miró su reloj y preguntó, ¿ya era tan tarde? Tenían que irse. ¿Estaba listo el dragón volador? El primer ministro preguntó molesto qué le pasaba. El sirviente contó emocionado todo. Rogale exclamó en shock que no había ni un solo dragón volador. El sirviente respondió que así era desde temprano en la mañana. Los habían buscado por todas partes. Él gritó nervioso que no podían ir a la reunión si no había dragones voladores. No tenían otra opción que tomar caballos y carruaje. De repente, uno de los caballos le dio una cosa en la cara. El sirviente condujo al caballo apresurado y, disculpándose, dijo que los demás caballos estaban igual. El caballo, nervioso, comenzó a hablar en su propio idioma, diciendo que desde que se había ido no los habían alimentado ni limpiado. No podía trabajar así. El sirviente exclamó emocionado que en ese estado no podían engancharlos al carruaje ni siquiera ensillarlos. El primer ministro llamó al rey y dijo que en ese caso no tenían más remedio que simplemente tomar un carruaje tirado por caballos. El rey preguntó confundido si quería que él como sirviente corriera al lado. El hombre respondió nervioso que no se preocupara, que pensarían en algo. El rey exclamó que no se trataba de eso. Bueno, al diablo, tenían que irse, ya pensarían en algo. Al cabo de un rato llegó a la reunión con aspecto desaliñado y se disculpó por llegar tarde. Todos los aristócratas de alto rango a los que fue a ver dijeron burlones que había llegado tarde. Ya habían discutido la mayor parte de la agenda. ¿Tenía algo que decir? No se preocupara, escribirían sobre él al final del protocolo. Algo como el rey Rogal informa con gracia de su disposición para cumplir con sus deberes. La presencia de un dignatario en una reunión entre reyes. ¿De verdad se sentía un gran hombre? El rey gritó furioso que todo era culpa de Seke. En ese momento el protagonista y compañía llegaron a la nueva casa. El dragón preguntó sorprendido si esa era su casa. Él respondió feliz que sí. Que Sofía les había dado una casa vacía. Parecía bastante grande, así que podrían vivir allí sin problemas. Bueno, ya que habían contactado a Mint Petelinari, ella lo interrumpió sorprendida y preguntó de nuevo, ¿había contactado con ella? Seke asintió y añadió que le había escrito una carta y la envió con un búho. Por mucho que lo odiara, seguía siendo su hermana y al menos debía saber lo que le pasaba. Bueno, deberían empezar a limpiar. El dragón comentó que tenía la sensación de que se meterían en problemas. Al poco tiempo, una paloma mensajera llegó con la carta para Mint. Al abrirla y leerla, ella dijo que esperara un poco, que iría a verlo muy pronto. Al cabo de un rato, Rogai regresó a la ciudad y, pisoteando la corona furioso, gritó que ser humillado así era una pérdida total de prestigio, y todo por culpa de ese maldito Seke. El primer ministro intentó calmarlo nervioso. Él le gritó furioso que también era culpa suya por no haber hecho una buena propuesta. De repente, un caballero entró en la sala y anunció que la señorita Mint esperaba para reunirse con él. El rey preguntó confundido quién era.
Jaime explicó que era de quien le había hablado, el genio que habían contratado como maga de la corte. Él preguntó con una sonrisa si era esa chica. El primer ministro añadió feliz que tenía solo 15 años y ya se había graduado con honores de la Academia de Magia. Era un talento que solo aparecía una vez por siglo. Realmente era una maga prodigio. Sorprendía que una persona tan destacada se hubiera presentado al concurso abierto. Rogel respondió feliz que era gracias a su popularidad. El primer ministro sonrió y añadió que ahora otros países definitivamente prestarían atención al suyo. En ese momento, la propia chica entró en la sala. El rey exclamó feliz que había venido a honrarlo incluso antes de recibir oficialmente el cargo. Eso le gustaba mucho. Ella contestó que temía que tendría que hacerlo él mismo y se dio la vuelta para irse. Jaime la detuvo completamente confundido y preguntó qué quería decir. Mint le congeló la mano al instante y le dijo que no la tocara. El único que podía hacerlo era su hermano. Ese era Seke, a quien habían desterrado del país. Él era el que cuidaba de los animales. Rogaj exclamó en Sot que era la hermana de ese tipo. La chica dijo que solo quería trabajar en el mismo lugar que su hermano. Si él no estaba allí, entonces ella tampoco tenía nada que hacer, así que les deseaba suerte. Él la detuvo nervioso y gritó que por el prestigio de su país necesitaban su ayuda. Mint empezó a marcharse y respondió que no entendía de qué estaba hablando. Cuando salió, el rey gritó enfurecido que esa maldita familia lo tenía harto. Al poco tiempo, la hermana del protagonista, levitando en una escoba, dijo con una sonrisa que pronto se verían. De repente chocó contra la barrera y empezó a examinarla. Los caballeros, al verla desde el suelo, preguntaron confundidos quién era. ¿De verdad era una persona? Mint bajó de su escoba y se plantó frente a ellos. Gritaron asustados preguntando quién era. La chica dijo que la dejaran pasar. Uno de los guardias preguntó confundido qué. Ella exclamó con voz ominosa que dijo que la dejaran pasar. Quería ver a su hermano. Ellos exclamaron aterrados que tenía una magia espantosa. Mint intentó usar la habilidad cero absoluto, cuando de pronto el protagonista le sujetó la mano y le dijo que se detuviera. Hacía mucho que no la veía. Ella feliz dijo que lo había extrañado mucho. Él le preguntó qué hacía allí. No tenía escuela. Mint respondió que ya la había terminado. El protagonista notó feliz que eso significaba que tendría un buen trabajo. Ella respondió que acababa de renunciar a su trabajo como maga de la corte. Él se sorprendió y preguntó por qué lo había hecho, si había recorrido tanto para conseguirle un empleo prestigioso. La hermana contestó que era porque lo único que necesitaba era a él. Mientras pudiera estar con su hermano, se sentía feliz. Sé preguntó sorprendido si su personalidad había cambiado. Espera, incluso se había sonrojado. De repente intervino en su conversación y explicó que su personalidad cambió al hacerse mayor. Antes solo era inocencia infantil. Él comentó que pensaba que lo odiaba. Mint se disculpó tímidamente por no habérselo dicho antes y añadió que cuando él dejó el país se dio cuenta de que si no era sincera, podría ser malinterpretada por el resto de su vida. De ahora en adelante y para siempre lo amaba. El protagonista respondió con una sonrisa que él también la amaba. Ella preguntó feliz si era verdad. Se amaban, nerviosa, dijo que lo disculpara, pero sé que estaba enamorado de ella. La hermana respondió burlona que si no lo había escuchado, entonces él estaba enamorado de ella. El protagonista dijo que en cualquier caso ya era hora de volver a casa. Se disculpó con los guardias por molestarlos. Uno de ellos respondió sorprendido que no pasaba nada si era su hermana. Él preguntó con una sonrisa si quería ir a verlo. Mint aceptó feliz y añadió que sería una invitada en ese país. Al poco tiempo llegaron a su casa. El protagonista dijo con una sonrisa que se alegraba de que Lady Sofia hubiera aceptado. No tenía que vivir en su casa. Ella contestó que los hermanos viven bajo el mismo techo. No había nada raro en eso, ¿verdad? Él señaló que ahora era una persona independiente. La chica se le pegó y contestó que hacía mucho que no inhalaba su olor. Lo amaba. De que pensó con una sonrisa que parecía que ella aún no necesitaba. De repente, se apagaron todas las luces de la casa y aparecieron monstruos de sombra a su alrededor. Su hermana preguntó confundida si la magia realmente había desaparecido. Él se levantó del sofá y contestó que claramente no. Esos tipos no eran monstruos. Ella, al ver las extrañas criaturas, respondió que parecía ser la habilidad de muñeca de sombra. Eran inmunes a ataques físicos, al sueño y a la parálisis. El protagonista sonrió y señaló que eso significaba que necesitaban derrotar al mago. De repente, todos los monstruos sombra comenzaron a atacarlo. Él esquivó al instante y neutralizó a cada oponente.
Mint, observando, dijo que era muy genial. En ese momento, el mercenario, usando comunicación telepática, le preguntó nervioso qué había hecho. Su muñeca de sombra era inmune a los ataques y a la magia. ¿Cómo lo había logrado? El protagonista sonrió y respondió que simplemente había cosido la muñeca con hilo de coser. El tipo añadió nervioso que podía crear un número infinito de muñecas de sombra. Llenaría la sala con ellas y los destruiría. De repente, sé que usó la habilidad de parálisis en una de las muñecas y encontró al propio mercenario. Él preguntó asustado cómo lo supo. Su voz telepática estaba perfectamente disfrazada. Sé que respondió con una sonrisa que si iba a esconderse en una muñeca, también debía ocultar los latidos de su corazón. Era muy obvio. Al cabo de un rato, lo sacaron y lo ataron a un árbol. El protagonista preguntó quién era. Mint respondió que lo confesaría ahora. Usó la habilidad de lavado de cerebro y con una sonrisa astuta dijo que ahora era su humilde sirviente y respondería cualquier pregunta sin mentir. Vamos que respondiera. ¿Por qué atacó a su hermano? El mercenario dijo que el rey y el primer ministro habían ordenado matar a Sekke. El protagonista exclamó en shock que no le dijera que eran los mismos que lo habían expulsado del país. Él obedientemente asintió y guardó silencio. Sekke preguntó confundido. El exilio era una cosa, pero asesinato, ¿había hecho algo malo? Mint, al oír esto, dijo con una furia increíble que era imperdonable. Después de eso, desapareció al instante. Sekke preguntó confundido a dónde había ido. En ese momento, en el castillo del rey, gritó furioso, no podían traer de alguna manera a esa chica de vuelta. El primer ministro respondió que, considerando lo que le hicieron hace, que su hermana, rogó y gritó furioso que sí estaba de su lado. Él contestó nervioso que no, de ninguna manera, pero tendrían que hacer concesiones para recuperarla. El rey se calmó y dijo que todo lo que necesitaban era mostrar que estaban listos para aceptarlos de nuevo, y luego a la primera oportunidad contratarían a un asesino y lo matarían. Jaime respondió que estaba pensando negativamente, aunque era una buena idea la que acababa de dar. De repente Mint entró en la sala. Rogales se asustó mucho al verla. El primer ministro exclamó que en efecto el asesino ya estaba allí cuando expulsaron a Sekke. Ella dijo con rostro serio que lo entendía todo. El que enviaron, pese a todos sus esfuerzos, había fracasado. El rey gritó aterrado que había sido un error. Eyman aceptó nervioso y añadió que estaban preocupados por ella y por Sekke. Mint, con rostro serio, dijo que sabía que eran incorregibles. Pagarían por lo que hicieron a su hermano. Ellos gritaron de miedo. Que esperara, que quería, tierras o tal vez dinero. La chica usó furiosa la habilidad ataúd de cero absoluto y congeló al instante todo a su alrededor. Dijo que por el bien de su hermano no les quitaría la vida, pero si volvían por él estarían acabados. Tras eso, Mint se fue de inmediato. El primer ministro preguntó cómo le gustaba la nueva decoración del castillo. Rugai gritó furioso que estaba harto de todo. Tiempo después, el protagonista estaba tomando un baño. Su hermana, mirando alrededor, preguntó dónde estaba. Él la llamó despreocupado. La chica se acercó al manantial caliente y preguntó qué era. El protagonista explicó que era un baño al aire libre que había construido como pasatiempo. Aunque su horario no era tan ocupado como antes, aún se cansaba. Mint, al mirar el agua, se sorprendió al notar que era agua divina. Él preguntó confundido qué era. De repente, apareció en el aire gritando que ahí estaba, que iba a bañarse. La chica se zambulló en el agua y con una sonrisa se disculpó por molestarlo. Luego comentó que pasar tiempo con él era realmente genial. Mint sonrió y dijo que era un placer conocerla. Su nombre era Tiffany, ¿verdad? Había oído que había ayudado a su hermano. La chica respondió con una sonrisa que también había oído hablar de ella. Estaba muy feliz de conocerla. El protagonista preguntó confundido qué clase de ambiente era ese. De repente, las demás se acercaron. Al verlo, dijo feliz que su amado estaba relajándose en el baño. Sofía, mirando alrededor, exclamó admirada que era un balneario maravilloso. Tiffany comentó con una sonrisa que él era terrible. Sabía que le gustaban los pechos. De pronto, incluso más gente comenzó a acercarse. Dorothy se preguntó qué tenían allí. Los dragones también se acercaron y se ofrecieron a ayudarlo con la espalda. Después de eso, todos se sumergieron en el agua. Tiffany dijo feliz que era genial. Hombres bestia, humanos y monstruos disfrutando juntos del baño. Deseaba que pudieran reír así con todos en el mundo. Sekke sonrió y estuvo de acuerdo. Mint contestó que eso no ocurriría mientras existiera el señor demonio. Las criaturas estaban bajo el control de su hermano, pero la maldición del señor demonio no había desaparecido. Mientras existiera el señor demonio, no habría fin a los conflictos.
El protagonista sonrió y dijo en voz alta que si podían darse un baño juntos y conocerse mejor. Respondió que eso era imposible. En ese momento, en el castillo, Jaime gritó nervioso. El hielo aún no se ha derretido. El sirviente informó que habían traído a todos los magos, pero no era fácil cuando se trataba de magia de tan alto nivel. El primer ministro exclamó con nerviosismo que no necesitaba excusas. Cualquier caso, que lo terminaran antes de que acabara la semana. Habían tenido suerte de que no hubiera víctimas, pero las instalaciones cercanas estaban muy dañadas. Temía que tuvieran que preparar un presupuesto especial. En ese momento, el furioso rey entró en la sala. Jaime, al verlo, comentó que había llegado justo a tiempo. Tenía una estimación para las reparaciones del castillo y sus alrededores. Rogale gritó furioso que se callara, que estaba ocupado. Debía darle una buena paliza a Sequeo, ya estaba harto. El primer ministro dijo emocionado que entendía todo, pero su castillo. El rey gritó nervioso que ese era su trabajo, que hiciera algo, que no le hablara hasta mañana y preparara 10 ideas para acabar con Seque. En ese momento, el guardia informó que el búho tenía demasiado frío para volar y habían perdido contacto con todas las demás estaciones. Todos los guardias salamandra habían hibernado a la vez. El monstruo portero estaba haciendo un berrinche por el frío. La colina frente a la puerta principal estaba resbaladiza. Una tubería de agua había estallado. Imán gritó furioso. ¿Cómo habían llegado a esto? En ese momento el protagonista, tras examinar a la paciente, dijo que verían cómo iba el resfriado durante la noche. Volvería mañana. Después llegó a la puerta principal y dijo que pensaba en ponerle una inyección, así que sus padres la prepararan. La mujer aceptó y le dio las gracias. Al poco tiempo, el protagonista dijo con una sonrisa que terminarían por hoy. Comentó feliz que había hecho un buen trabajo. Ahora tenían una cita caminando los tres juntos. Ella, al escuchar esto, exclamó nerviosa que tenía una cita con Seque. Se había apegado demasiado a él. Quizá debería apartarla. Montaron al dragón y partieron. Seque pensó con una sonrisa que se estaba divirtiendo a su ritmo habitual. Comparado con el pasado, aquí todo era muy tranquilo. De repente, Tiffany comenzó a mirar hacia otro lado pensativa. Él preguntó, ¿pasa algo? La chica respondió que olía sangre en esa dirección. El protagonista, al ver a un enorme monstruo, se sorprendió al notar que había sido golpeado con fuerza. Ella preguntó sorprendida si estaba muerto. Él respondió que no. De repente, el dragón preguntó sorprendido si el humano era amigo del elfo. El protagonista se presentó y dijo que no conocía a ningún elfo, así que probablemente no. El monstruo preguntó sorprendido si podía escuchar su voz. Él la sintió y comentó que su voz sonaba extraña. Ella, al verlo, preguntó qué le pasaba. Tiffany explicó que Seque y el dragón estaban hablando. El dragón dijo que estaba sorprendido porque era la primera vez desde que nació que veía a un humano capaz de hablar con ellos. Seque respondió que hablarían de eso después. Estaba gravemente herido. El monstruo preguntó sorprendido si un humano podía curar a un dragón. Él asintió y añadió que incluso los dragones en esa situación necesitaban primeros auxilios. El dragón estuvo de acuerdo y dijo que necesitaría tiempo para regenerarse, pero ¿por qué quería ayudarlo? El protagonista explicó que era médico y él estaba herido, no necesitaba más razones. El monstruo aceptó y le pidió ayuda. Seque sonrió y respondió que perfecto, entonces comenzarían el tratamiento. De repente, el cazador lo llamó y preguntó qué hacía allí. Ese dragón diamante era su presa. Seque lo miró y continuó indicando a Tiffany que recogiera tantas hojas de los árboles como pudiera. El tipo gritó furioso que no lo ignorara. Él respondió tranquilamente que si solo estaba descansando, entonces se fuera y no interfiriera con su tratamiento. El Cus gritó furioso que no podía tratar así a un cazador de dragones. Ese dragón merecía morir, así que debía morir. Sacó su arco y empezó a apuntar. El dragón gritó emocionado que debía huir. Sus flechas atravesaban incluso sus escamas de diamante. Seque atrapó la flecha con calma y notó que estaba más caliente de lo que pensaba. El Cuscrito sorprendido que eso no podía ser. ¿Quién era él? Él respondió tranquilamente que era veterinario médico y ya había dicho que lo trataría. El tipo exclamó nervioso que dejara de mentir. No vería nada a través de sus flechas. Lanzó al instante una enorme cantidad de disparos al aire. El dragón gritó emocionado que corrieran, todos estaban en peligro. El protagonista derribó todas las flechas al instante y comentó que era muy molesto. Ahora se calmaría de una vez que bajara la voz. Elcus gritó furioso que lo recordaría. Tras esas palabras desapareció. El protagonista, perplejo, dijo que era magia de transferencia otra vez y ese no era un hechizo tan simple.
¿De verdad cualquiera tenía acceso a eso? El dragón respondió que estaba seguro de que no estaba a su altura. Dijo que cuando se trataba de alborotadores, los enfrentaba rápido y sin remordimientos, y ahora empezaba a curarse, así que permaneciera quieto. Al cabo de un rato, Tiffany preguntó cómo iba el tratamiento. Sé que respondió con una sonrisa que solo estaba viendo que podía hacer. Pensaba que era difícil. Creía que apenas tratara las heridas superficiales, las habilidades curativas del dragón se encargarían del resto. Incluso si usaba sus habilidades, la curación sería extremadamente lenta. Ese bastardo debía haber mezclado algún tipo de magia en sus flechas. El dragón dijo que era raro. Conocía a muchos cazadores de dragones, pero nunca había visto a nadie intentar curar a un dragón. El protagonista respondió con una sonrisa que dejara el trabajo a los médicos. El monstruo dijo que estaba intentando curarlo con fuerza humana, pero claramente no era suficiente. Por cierto, ¿por qué no hacía algo más? ¿O lo estaba poniendo a prueba? Él respondió que siempre era honesto con sus pacientes y que los sentía, pero eso era todo lo que podía hacer. El dragón dijo que necesitaba energía sagrada. Eso debería bastar para fortalecer la magia. El protagonista respondió sorprendido que nunca había oído hablar de eso. Explicó que era magia poderosa. Él no podía usar magia curativa. Sé que respondió que era más fácil decirlo que hacerlo. Ella le llamó y preguntó si ya tenía magia así. Él respondió que su habilidad era ayudar a los pacientes a curarse solos. La magia curativa era algo completamente distinto. Revertía la providencia y los devolvía a la vida normal, y ni siquiera había dominado lo que Mint le había enseñado. El dragón comentó que podía curar porque tenía una energía poderosa burbujeando dentro de él. Eso no era una coincidencia. Ese era su camino, la acumulación de muchas curaciones. El protagonista preguntó confundido cómo sabía tanto. El monstruo respondió que lo veía en su espíritu y en sus manos. Dijo que ahora podía ver todo. Entonces debía revisar toda su acumulación. Sé que comenzó a usar todos sus poderes y sanó por completo al dragón en un instante. She exclamó sorprendida que, aunque no perfectamente, las heridas se habían cerrado. Él dijo en shock que realmente lo había hecho. Tiffany comentó sorprendida que la habilidad de mano de Dios desde que estaba evolucionando en Doctor de las 100 Bestias era increíble lo que había logrado. El protagonista preguntó si sabía que a veces daba miedo. En cualquier caso, se alegraba de que estuviera bien. El dragón le dio las gracias por su fuerza y por salvarlo. Él respondió con una sonrisa que solo hizo lo que debía.